Al recordar la historia de nuestra iglesia, la iglesia primitiva del siglo I no tenían como hoy en día edificios, templos, y la mayoría de las veces se reunían en casas, así como recordamos la historia de la casa de Priscila, la vida de Filemón y de algunos otros primeros cristianos. Dice que tenían algo en común en Hechos 2:44, hace referencia: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Hoy Dios quiere que cada uno de sus miembros, cada una de las personas que vivimos esta fe, tengamos esa misma unidad. Así es que podemos estar hoy, este sábado, en la presencia de nuestro Dios. Les damos una muy cariñosa bienvenida en esta mañana desde nuestro hogar. Un abrazo muy especial para nuestros hermanos de la Iglesia de Santana. Vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración. Amoroso Padre misericordioso, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por todas las bondades que has tenido en nuestros hogares. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía todo el tiempo. Bendito y alabado sea tu santo nombre por eso. Amén. Te suplicamos que tú nos guíes, que nos dirijas en este programa y que sea para honra y gloria tuya. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Listo. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Hechos 4:32. Dice la Sagrada Escritura: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Vamos ahora a gozarnos escuchando el misionero. Desde Gabón, en África, Centroáfrica, nos llega la historia para el misionero de esta mañana por parte de nuestro hermano Christophe Minsta Miowono, de 44 años. Y el misionero se titula Loco por las apuestas. El misionero nos relata que a Christophe lo atraparon las carreras de caballos desde los 27 años. Su padre era profesor de matemáticas y él estaba estudiando en una universidad en Francia. Así que le gustaba ir a apostar a las carreras de caballos allá en Francia. Cuando regresó a Gabón, supo que las carreras también se habían popularizado ahí en Gabón, así que de la volada se puso a apostar. Claro que no era igual, porque ya nadie iba a los hipódromos en Gabón. La gente hacía sus apuestas en los kioscos en carretera y entonces la carrera se transmitía en vivo desde Francia. Así que él iba todos los días a apostar, a apostar a esos kioscos. Su papá lo llevaba y como Christophe no tenía dinero porque no trabajaba, su papá le daba el dinero y entonces apostaban juntos. Se hizo tan adicto a estas apuestas que todos los días en las carreras de caballos apostaba hasta 5,000 francos centroafricanos. ¿Qué? 5,000 francos centroafricanos vienen siendo más o menos $10. Pero para alguien que no trabaja, $10 es muchísimo. El estar apostando todos los días, todo el tiempo, le quitaba el sueño, le quitaba el hambre, le quitaba las ganas de hacer cualquier otra cosa. Prácticamente no hacía nada más que estar apostando y pensando en la próxima carrera. Algunos amigos adventistas de Libreville, no sé si así se pronuncia, Libreville, empezaron a notar que Christophe estaba demasiado fascinado con las apuestas y le dijeron: oye, te la estás bañando, párale por favor, ten cuidado, estar apostando es peligroso. Y él les decía: es que no es un riesgo, es un juego matemático, hay que ser bueno en matemáticas y puedes ejercitar muy bien tu mente, es solo un hobby, no hay nada de qué preocuparse. Un domingo por la mañana, Christophe perdió 3,000 francos centroafricanos. Hagan la cuenta para ver cuántos dólares son.
y se dio cuenta que había hecho mal el cálculo matemático que hacía y se había equivocado de caballo. Entonces se regresó al kiosco para volver a hacer otra apuesta, pero estando de regreso en el kiosco, un carro se salió de control y lo atropelló junto con otras dos mujeres. El conductor, como de esos que no existen en México, se dio a la fuga. Entonces, algunas personas que estaban por ahí y que habían visto el accidente llevaron a Chris y a las dos mujeres al hospital. Tristemente, una de las mujeres falleció al instante, falleció en el acto. Y la otra mujer duró unas cuantas horas y falleció también. Chris estaba consciente, sentía sus piernas paralizadas, se veía todo lleno de sangre y se dio cuenta que las mujeres habían muerto y pensó, soy el siguiente. Y entonces oró a Dios. Le dijo, Padre, perdóname, tú me has dicho por tantos medios que abandone las apuestas, que deje lo que estoy haciendo y no he escuchado tu voz. Pero ahora te voy a escuchar. Chris no sabía cómo contactar a su familia. No tenía dinero y estaba solo ahí en el hospital. Estuvo 2 días sin recibir atención. 2 días ahí nada más acostado sin poder recibir atención médica porque no tenía dinero. Así que finalmente, de las pocas fuerzas que tenía, se levantó y se arrastró hasta la calle, tomó un taxi con los 2,000 francos centroafricanos que le sobraban y fue a casa, hasta la casa de su hermana, que era enfermera, y entonces su hermana lo atendió. Entonces, ya con su hermana, Christophe oró a Dios por salud y le dijo, Padre, si me salvas, si no me dejas morir y me permites volver a caminar, te voy a entregar mi vida por completo y no voy a volver a apostar jamás. Gracias a Dios, 3 semanas después, Christophe recuperó por completo su salud, pudo volver a caminar y lo primero que hizo fue tomar todas sus libretas de apuestas y quemarlas. Dijo, no voy a volver a esto, jamás. Hoy en día, Christophe tiene 44 años y se dedica a pintar casas. Él dice, sea pobre o sea rico, voy a hacer la voluntad de Dios. El dinero no es importante, sino hacer la voluntad de Dios. Hace 3 años, parte de las ofrendas de 13º sábado ayudaron a construir una secundaria en Libreville, que es la ciudad natal de Christophe, una escuela secundaria para 280 alumnos. Hay otros 2 países que tienen proyectos de construir escuelas, otros 2 países centroafricanos que son Guinea y Liberia. Así que les agradecemos que sean generosos en su ofrenda de 13º sábado para poder apoyar a este proyecto. Dios les bendiga. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo. Y la tristeza en gozo cambiará. Él no
lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Durante esta semana estudiamos la lección número 5 titulada Testificar con el poder del Espíritu. En esa semana tuvimos como versículo clave Hechos 4:31, que dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, con este versículo en mente vamos a tener también ahora el repaso de la lección. Buenos días, hermanos, vamos a iniciar con el repaso de la lección de esta semana. Les invito a que inclinen sus rostros ahí donde están, vamos a hacer una oración. Amante Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, te pedimos que nos hables, Padre, por tu palabra, mantengas nuestro corazón abierto a escucharte y que podamos ser llenos de tu Espíritu y que podamos poner en práctica las enseñanzas que nos tienes de esta semana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el título de la lección de esta semana dice testificar con el poder del Espíritu. Pero ¿qué relación tiene el Espíritu con la testificación? Bueno, sin el Espíritu la testificación sería como terreno infértil, no daría ningún fruto. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: tienen que orar, tienen que pedir el Espíritu Santo antes de empezar la obra de testificación. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Vamos a analizar eso en 5 puntos, que son los siguientes. Número 1, capacita. Número 2, da crecimiento. Número 3, fortalece y guía. Número 4, imparte la palabra. Y número 5, transforma. Vamos a iniciar. Agarren su lección, agarren la Biblia y pongan atención, por favor. Número 1, capacita. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, antes de irse Jesús les dijo a sus discípulos que iban a recibir un consolador, o sea, el Espíritu Santo, y que Él les iba a ayudar a hacer la obra de testificación que Él les estaba pidiendo. ¿Qué hace el Espíritu por nosotros? Bueno, en primer lugar nos acompaña. Tengan la certeza, si ustedes tienen la fe, el Espíritu Santo va a ir con ustedes a donde quiera que vayan. Número 2, los va a capacitar. A veces nos sentimos un poquito inútiles, decimos: no, pues yo no sé hacer esto, no sé hacer aquello. El Espíritu Santo te va a capacitar. Nos va a guiar en las actividades que hagamos, nos va a decir qué hacer, en qué momento hacerlo. Número 4, nos va a preparar los corazones de la gente. Si eres colportor o fuiste colportor o alguna vez es colportado, yo creo que ya habías escuchado eso antes. El Espíritu Santo prepara el corazón de las personas a las que vas a hablarles, pero por eso tienes que estar orando, y nos da las palabras adecuadas y nos ayuda a convencer a las personas. Esta parte es importante, fíjense, dice, nos anima a testificar. A veces da miedo. Yo recuerdo mucho a un pastor que nos decía:
yo con este libro en la mano, refiriéndose a la Biblia, así nos decía, yo con este libro en la mano no le tengo miedo a nada, varón, así nos decía Pastor Aquino. Nos anima a testificar, nos muestra las ocasiones apropiadas, nos revela a Jesús y nos moldea a su imagen. Conforme nosotros vayamos siendo llenados del Espíritu Santo cada vez más y más y más, vamos a ir reflejando la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Vamos al punto número 2. Bueno, eso fue de capacitación. Ahora el punto número 2 da crecimiento. Voy a invitar que otra persona, por favor, voy a invitar que busquen en sus Biblias Hechos 2:47. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos de los Apóstoles narra la obra de testificación de los apóstoles y muestra cómo iba creciendo muy rápido. Habla de que se bautizaron 3,000 y se bautizaron 5,000 y que, hombre, se convirtió toda la familia. Le fuimos a platicar a uno y se convirtió toda la familia y se hacían iglesias aquí, se hacían iglesias allá. La obra creció, pero así, rapidísimo. Y entonces dices, ay, es que pues necesitamos un Pedro, necesitamos un Pablo, un Santiago. No, lo que necesitamos es el Espíritu, porque el Espíritu fue el que hizo el trabajo. El Espíritu fue el que dio ese crecimiento. Yo siempre me acuerdo de cuando mi mamá nos platica de que estuvo en Camargo, Tamaulipas, para los que no conocen, y nos decía, es una tierra difícil, la tierra del norte es una tierra difícil para predicar. Íbamos, hacíamos obra, sí, nos aceptaba la gente, pero nadie aceptaba el evangelio. O sea, nos aceptaba de que sí, pásenle, vengan, platíquenos todo, pero al final no se bautizaban. Pero el Espíritu siguió haciendo el trabajo, hubo gente, hubo más gente. Mi mamá obviamente ya no se quedó allá, pero hace algunos años nosotros fuimos a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y descubrimos que hay muchas más iglesias que aquí en Saltillo. Es una tierra donde hay muchas iglesias adventistas, donde el crecimiento que ha dado el Espíritu ha sido vasto. Entonces, el Espíritu llena al mensajero y el mensajero, bueno, ayuda a que el crecimiento de la iglesia siga, pero es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Muy bien, al recordar otra parte de lo que hace el Espíritu Santo es fortaleza y guía. Cuando nosotros valoramos el estar ante ciertas circunstancias, como fue en el caso del primer mártir, Esteban, después de haber predicado y de haber persuadido tal vez a algunas de las personas que estaban, fue apedreado. ¿Y qué dice en el capítulo 7, versículo 55 del libro de Hechos? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban recibió, bajo la influencia del Espíritu Santo, fortaleza. Y a pesar de ser apedreado esa tarde o mañana, no sé, ¿verdad? El Espíritu Santo le fortaleció para soportar esa prueba. Más adelante vemos a otros hombres metidos allá en lo más oscuro de la celda. Dice que fueron metidos lo más hondo de aquella prisión. ¿Y qué fue lo que hicieron? El Espíritu Santo les conmovió sus corazones e iniciaron a cantar. Y empezaron a cantar de tal manera que les traía esa tranquilidad y esa paz. Y los guiaba. Los guió tan así que el mismo carcelero entregó su vida a Jesús, y no solamente él, sino su familia. También guía de una manera sobrenatural, abriendo, como decíamos, estos candados y estas puertas. También hay otra manera cuando Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó a aquel carruaje. Y hablando con el eunuco, lo persuadió, ¿verdad? No con sus palabras, sino la persuasión fue del Espíritu Santo, quien hizo que él, al conocer las Sagradas Escrituras, pudiera entenderlas y entregó su vida. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El Espíritu Santo conmovió al eunuco
y este fue bautizado y el Evangelio fue llevado al África. El Espíritu Santo anhela llenarnos a cada uno de poder en este momento, como lo fue en el pasado. La historia, recuerdo un poco de la historia de nuestra iglesia aquí en Santana. Relatan que por el año de 1925 la obra del Evangelio empezó a florecer aquí. Y por esos años de más adelante dice que hombres llegaron y espantaron a los hermanos que se reunían con el hermano Sixto. Y muchos de estos separatistas lograron que la iglesia se separara. Más adelante, nuestra hermana Virginia, en esas épocas más bien dicho, llevó el Evangelio al Cerrillo. Y muchos de los que creyeron en ese momento, dice que también nos cuentan que fueron apedreados y correteados con palos sus mismos familiares. Sin embargo, el Espíritu Santo ahí estaba, fortaleciendo a cada uno de estos hermanos. La iglesia de Santana hace algunos años fue también separándose. Hoy tenemos más iglesias aquí en el Valle de México, como ustedes lo conocen. La iglesia de Santana, tal vez el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se ha movido en nuestra iglesia, y recuerdo los inicios de este hermano que fue un accidente terrible, muchas operaciones, y él hoy es la punta de lanza en esta zona del mercado de abastos, una congregación que el Espíritu Santo está utilizando a él para que pueda crecer ahí. Hoy nosotros también tenemos la oportunidad de ser guiados y fortalecidos. Tal vez no hemos tenido las mismas pruebas y nuestras pruebas son diferentes, y ojalá a través del Espíritu Santo nosotros podamos traer y acercar a más personas. Dios conoce a las personas, como ya lo decía David, a las personas que están ahí, ¿verdad? Solamente falta que nosotros nos acerquemos y el Espíritu Santo convencerá a todos para que se acerquen a Dios. Dios, a través del Espíritu Santo, nos sigue fortaleciendo y nos sigue guiando. Amén. La siguiente cosa que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo imparte la palabra. Voy a pedirles que busquen conmigo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4. Hechos 4:4, que dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. De los que habían oído la palabra. Eso quiere decir que en primer lugar estuvieron estudiando esta carta de amor maravillosa que Dios nos dio, ¿verdad? Nosotros necesitamos estudiar, llenarnos constantemente de la palabra de Dios. Debe ser nuestra primera necesidad, alimentarnos de la palabra de Dios, y en oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a comprenderla, y también para que nos ayude a recordarla, y para que dentro de nuestro corazón también la podamos transmitir a los demás. Y recordamos, esta semana estuvimos estudiando algunos personajes que impartieron la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les hizo recordar todas estas palabras para poder transmitirlas. Primero utilizó a Pedro, ¿verdad? Pedro utilizó textos de Joel y textos de los Salmos. Él había estudiado eso, y entonces él lo pudo predicar en el discurso que hizo del Pentecostés. Después, en Hechos 7 leemos también acerca de Esteban. Esteban utilizó el libro de Isaías para poder compartir la palabra de Dios, y entonces él habló ante el Sanedrín para poder hablarle de la palabra de Dios. Después tenemos a Felipe. En el libro de Hechos también encontramos cómo Felipe estudió Isaías, y a partir de Isaías él les platicó todo lo que había estudiado de la Biblia a las personas, y él pudo así predicar. Después tenemos también a Pablo. Podemos encontrar en todas las cartas paulinas diferentes referencias al Antiguo Testamento, cómo Pablo refiere lo que él ya había estudiado de la Biblia para poder escribirles a sus feligreses con cariño esas múltiples invitaciones que les hacía para acercarse a Dios. Y todo eso lo hacía el Espíritu Santo
en Pablo. La palabra de Dios tiene el poder para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas. Y ese precisamente es el otro trabajo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma. Vamos a leer en 1 Samuel 10:6 que dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces ahí es una promesa que el Espíritu de Jehová se iba a posar sobre nosotros y entonces tendríamos ese poder para poder profetizar y transmitir el mensaje y ser transformados completamente. El Espíritu Santo nos toma tal y como somos para poder transformarnos. Independientemente de los malos hábitos que tengas o que tenemos, Dios a través del Espíritu Santo nos va a transformar para dejar esos malos hábitos. Esos prejuicios van a ser derribados por el Espíritu Santo y entonces van a ser sustituidos por la gracia y la verdad de nuestro Dios. También durante esta semana estuvimos viendo otros personajes que fueron transformados, como era el caso de Lidia, esta mujer que ahorita utilizan la palabra empoderada, ¿verdad? Esta mujer que vendía telas de púrpura y esa no era una ocupación normal de una mujer. Y aún así, ella sucumbió al poder del Espíritu Santo y pudo ser utilizada por él para testificar. También tenemos el relato de Sergio, que era un gobernador romano, una persona de alto rango. Igual también de un alto rango estaba Dionisio, que era una areopagita, en este caso era griego, pero también con un alto rango de poder. Y ellos dos, sin importar eso, no se creyeron tanto, decidieron humillarse ante el Espíritu Santo. Y otra persona que era Onésimo, él lo contrario, era un esclavo y él no se sintió menos. Él escuchó al Espíritu Santo y fue transformado y también fue utilizado para testificar. El poder del Espíritu Santo no se está acortando ahorita, sigue trabajando. Nosotros podemos ser transformados por el Espíritu Santo. Todas las personas pueden recibir este poder, pero necesitamos estar pidiéndolo constantemente a Dios en oración para que el Espíritu Santo haga el trabajo de cambiar nuestra vida. Nosotros no vamos a cambiar la vida de los demás, ni la nuestra, tampoco por nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Voy a leerles un texto que se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, de Elena de White, que dice: hemos de dar un testimonio tan definido en cuanto a la verdad como es en Jesús, como lo dieron Cristo y sus apóstoles, confiando en la eficiencia del Espíritu Santo. Hemos de testificar de la misericordia, la bondad y el amor de un Salvador crucificado y resucitado, y ser así instrumentos mediante los cuales sean despejadas las tinieblas de muchas mentes, haciendo que de muchos corazones asciendan hasta Dios agradecimiento y alabanzas. Hay una gran obra que ha de ser hecha por cada hijo e hija de Dios. Nuestro trabajo, hermanos, es testificar. Y lo vamos a hacer únicamente por medio del Espíritu Santo. Y así como en el libro de Hechos, la iglesia primitiva estuvo unida en oración constante, estudiando para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos, así debemos estar nosotros también en la actualidad para poder tener ese privilegio maravilloso de testificar del amor de Dios a otros. Amén. Amén. Para terminar este programa, los invitamos a colocarse en pie y entonar el himno número 562. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de
la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Gracias por acompañarnos en este programa para honrar y alabar el nombre de Dios. Vamos a hacer una oración para terminar la transmisión. Eterno Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque sin duda tú nos dirigiste y durante toda esta semana nos has protegido. Te rogamos, Señor, que nos permitas seguir estudiando cada semana la lección la guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática para poder llenarnos de tu Espíritu. Lo podemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.